Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy amigos mos vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado rondando por las redes sociales, en los titulares de las revistas y en boca de todos, Hande Erupar-Rafael. La talentosísima actriz turca, la reina de la pantalla, la que nos roba el aliento con cada aparicio superíndice 3N. Pero esta vez no vamos a hablar de sus últimos proyectos, de sus increíbles looks o de su vida amorosa, al menos no de la manera en que estamos acostumbrados. Hoy vamos a destapar algo muy profundo, algo que se ha estado cocinando a fuego lento de de las CU maras, algo que según dicen, ha llevado a Ande al lumite. Asu es. Prepúrense porque vamos a hablar de la verdad oculta, de los rumores que han estado circulando, de la presión superíndice 3N que enfrenta y sobre todo, de CU superíndice 3 mo todo esto ha culminado en una explosión superíndice 3N que nadie vio venir. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, do copyright le like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Asu que gracias de antemano. Ahora rense de sus asientos porque esto se va a poner bueno. Como saben, Hande Erupar-Rafael es una de las actrices populares y queridas de Turquía y sin duda, una estrella internacional. Su talento es innegable, su belleza es hipno superíndice 3 tica y su carisma es arrollador. Pero ser una figura pública de este calibre no es nada fácil. La presión superíndice 3N medio tica, las expectativas del público, los rumores infundados y las críticas constantes pueden ser abrumadoras, incluso para la persona fuerte. Y es que, seamos honestos, la vida de Hande siempre ha estado bajo el microscopio. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta su salto a la fama en la televisión superíndice 3N, cada paso que ha dado ha sido analizado, juzgado y comentado hasta la saciedad. Su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, por ejemplo, fue una verdadera telenovela en la vida real. Todos estuvimos enganchados a cada capítulo, celebrando sus momentos de felicidad y sufriendo con su ruptura. Pero Q copyright tanto de lo que vimos era real y Q copyright tanto era una construcción superíndice 3N medio tica. Esa es una pregunta que probablemente nunca podamos responder por completo. Para entender mejor la magnitud de esta telenovela, tenemos que recordar CU superíndice 3 mo empezó superíndice 3 todo. El flechazo en el set de asteriscos en Calcap Masterisco, llamas a mi puerta, fue una bomba. La química en pantalla era innegable y naturalmente los fans empezaron a especular. Negaciones iban y venían, pero la persistencia de los rumores y las pruebas fotográficas, esas fotos tomadas con zooms kilométricos en supuestos momentos de intimidad, alimentaban la hoguera. El noviazgo se confirmó superíndice 3, generando una ola de felicidad entre sus seguidores, quienes bautizaron a la pareja como Anker. Pero la luna de miel, como suele ocurrir, no duró superíndice 3 para siempre. Detrás de las sonrisas y los viajes juntos, se escondían presiones de todo tipo. La sobreexposición superíndice 3N medio tica era brutal. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era diseccionado y analizado al milímetro. Los paparazzi los perseguían incansablemente buscando la foto que revelara la verdad de su relación superíndice 3N. Y las redes sociales, convertidas en un tribunal implacable, juzgaban cada movimiento. Se veían felices. Se tomaban de la mano. ¿Por Q copyright él no la miraba con la misma intensidad de antes? Cada detalle era una excusa para el debate y la especulación superíndice 3N. Además existían las presiones profesionales. Ambos estaban en la cima de sus carreras y debían lidiar con la competencia y las exigencias de la industria. Los rumores de celos profesionales, aunque nunca confirmados, también sumaban tensión superíndice 3N al ambiente. Era una constante lucha por mantener un equilibrio entre la vida personal y la profesional, una tarea titánica bajo la lupa constante de los medios. La ruptura inevitablemente llegó superíndice 3. Fue un golpe duro para los fans, quienes se sintieron traicionados y desilusionados. Pero la separación superíndice 3N, lejos de traer paz,
encendió superíndice 3 aún más el fuego de la especulación superíndice 3N. ¿Q copyright ha pasado realmente? ¿Infidelidades? ¿Problemas de incompatibilidad? Las teorías conspirativas proliferaron en las redes sociales, alimentadas por fuentes cercanas y expertos en relaciones. Y Ande una vez más se encontró superíndice 3 en el centro de la tormenta, siendo juzgada y criticada por una decisión superíndice 3N personal. Pero mu ese ayud de sus relaciones amorosas, Ande también copyright N ha tenido que lidiar con otro tipo de presiones. La industria del entretenimiento es implacable y la competencia es feroz. Constantemente se es. Pero que es tu copyright impecable, que luzca perfecta, que tu copyright la talla en cada proyecto. Y cuando no lo hace o cuando simplemente no cumple con las expectativas de algunos, las críticas no tardan en aparecer. Se ha criticado su actuación superíndice 3N, su estilo, su peso, su forma de vestir. En fin, todo lo que se pueda criticar. La imagen pública de Ande ha sido objeto de un escrutinio constante y a menudo despiadado. Se ha cuestionado su talento actoral, comparándola desfavorablemente con otras actrices turcas. Se ha criticado su acento, su dicción superíndice 3N y su expresión superíndice 3N facial. Incluso se han llegado a utilizar asterisco de efaques asterisco y montajes fotográficos para ridiculizarla y dar más menos a su reputación superíndice 3N. El peso de Ande también ha sido un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Cada fluctuación superíndice 3N en su figura es analizada y comentada, llegando incluso a generar campau más menos as de asterisco bodisaming asterisco. Se la ha acusado de estar demasiado delgada, demasiado gorda, de no cumplir con los estándares de belleza impuestos por la industria. Es una presión superíndice 3N constante y agotadora, que afecta no solo su autoestima sino también su salud mental. Su estilo personal también ha sido objeto de críticas y burlas. Sus elecciones de vestuario son constantemente analizadas y juzgadas, comparándolas con las de otras celebridades. Se la ha acusado de copiar estilos, de no tener personalidad y de vestir de forma inapropiada. Es una paradoja cruel, ya que al mismo tiempo que se le exige estar a la última moda, se le critica por seguir las tendencias. Esta constante lluvia de críticas y comentarios negativos ha tenido un impacto significativo en la salud mental de Ande. En varias ocasiones ha manifestado sentirse abrumada por la presión superíndice 3N mediática y por la necesidad de mantener una imagen pública perfecta. Ha admitido que le resulta difícil lidiar con los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, y que a menudo se siente juzgada y criticada injustamente. Y es precisamente esta constante presión superíndice 3N, este escrutinio público incesante, lo que, según fuentes cercanas a la actriz, la ha llevado a un punto de quiebre. Durante los últimos meses, los rumores sobre su estado de con diéresis nimo han sido cada vez más fuertes. Se dice que estuvo agotada, estresada y frustrada por la falta de privacidad y por la necesidad de mantener una imagen pública perfecta. Amigos, la fama tiene un precio, eso lo sabemos todos. Pero a veces olvidamos que detrás de esa imagen brillante y glamorosa, hay personas reales con sentimientos y emociones. Ande, como cualquier ser humano, necesita espacio para respirar, para equivocarse, para crecer y para ser ella misma sin ser juzgada constantemente. Pero Q copyright fue lo que detonó superíndice 3 esta explosión superíndice 3N. A Q es donde las cosas se ponen aún interesantes. Recientemente han surgido una serie de rumores sobre un supuesto proyecto secreto en el que Ande estuvo trabajando. Se dice que se trata de un papel completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora, un papel que la desafía como actriz y que la obliga a salir de su zona de confort. Algunos incluso afirman que se trata de un proyecto mucho más personal, algo que estuvo profundamente conectado con sus propias experiencias y emociones. Las especulaciones sobre este proyecto secreto son de lo más variadas. Algunos insiders de la industria aseguran que se trata de una película independiente, con un guión arriesgado y un director visionario. Otros, en cambio, apuntan a una serie de televisión superíndice 3N con una plataforma de streaming internacional, que le permitiría a Ande llegar a una audiencia global. También hay quienes sugieren que se trata de un proyecto solidario, en el que la actriz utilizaría su fama y su influencia para concienciar sobre una causa importante. Lo que sí parece claro es que Ande está buscando reinventarse, desafiar las expectativas y demostrar su versatilidad como actriz.
Está cansada de ser encasillada en roles estereotipados y quiere explorar personajes más complejos y desafiantes. Este proyecto secreto representa para ella una oportunidad de crecimiento personal y profesional, una forma de demostrar que es mucho más que una cara bonita. Sin embargo, la información superíndice 3N sobre este proyecto ha sido mantenida en secreto absoluto. Nadie sabe de qué copyright se trata exactamente, ni qué copyright necesitan N involucrados. Y esta falta de transparencia, según algunas fuentes, ha generado una gran cantidad de especulaciones y rumores malintencionados. Se ha dicho que el proyecto es demasiado arriesgado, que podría dar más menos a su imagen, que no estuvo a la altura del desafío. La falta de información superíndice 3N oficial ha dado pie a todo tipo de conjeturas. Algunos detractores de ANDE han aprovechado la situación superíndice 3N para difundir rumores negativos sobre el proyecto, afirmando que se trata de una producción superíndice 3N de bajo presupuesto con un guión mediocre y un equipo poco profesional. Otros, más malintencionados aún, han llegado a insinuar que el proyecto es una estrategia para alabar su imagen después de la ruptura con Kerem Bürsin. Estas especulaciones, aunque carecen de fundamento, han tenido un impacto negativo en la percepción superíndice 3N pública del proyecto. Muchos fans de ANDE se muestran preocupados por la posibilidad de que la actriz esté tomando una decisión superíndice 3N equivocada, que podrá perjudicar su carrera a largo plazo. Otros, en cambio, la apoyan incondicionalmente y confían en su criterio, pero se sienten frustrados por la falta de información y por la proliferación de rumores negativos. Y es precisamente esta campaña más menos de desprestigio, esta ola de críticas infundadas, lo que ha hecho que ANDE diga basta. Según fuentes cercanas a la actriz, estuvo cansada de tener que justificarse constantemente, de tener que demostrar su valía a cada momento. Estuvo harta de que se juzgue su trabajo sin conocer los detalles, de que se inventen historias sobre su vida personal y profesional. La gota que colmó superíndice 3 el vaso, según cuentan, fue la filtración superíndice 3N de una supuesta sinopsis del proyecto secreto. Una sinopsis que al parecer, fue distorsionada y manipulada para generar controversia y dar más menos la imagen de ANDE. La filtración superíndice 3N, que fue ampliamente difundida por algunos medios y redes sociales, provocó superíndice 3 una ola de críticas y comentarios negativos, que terminaron por desatar la furia de la actriz. Por eso ha decidido romper el silencio y contar su verdad. A través copyright S de sus redes sociales, ANDE ha publicado una serie de mensajes contundentes en los que denuncia la presión superíndice 3N medio ultica, la falta de privacidad y los rumores malintencionados. Ha dejado claro que no estuvo dispuesta a seguir tolerando este tipo de comportamiento y que estuvo decidida a defender su derecho a la intimidad y a la libertad de expresión superíndice 3N. En sus mensajes ANDE también Copyright N ha hablado sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de crear un entorno respetuoso y comprensivo en la industria del entretenimiento. Ha instado a sus seguidores a no creer todo lo que leen en las redes sociales y a no juzgar a las personas sin conocer su historia. Las palabras de ANDE resonaron con fuerza en las redes sociales. Sus fans la apoyaron masivamente elogiando su valentía y su honestidad. Muchos otros artistas y figuras públicas también expresaron su solidaridad con la actriz, denunciando la presión superíndice 3N medio ultica y la falta de privacidad que sufren las celebridades. Incluso algunos medios de comunicación, que en el pasado habían sido críticos con ANDE, se retractaron y reconocieron su error. La reacción superíndice 3N a los mensajes de ANDE ha sido abrumadoramente positiva. Sus fans la han apoyado incondicionalmente elogiando su valentía y su honestidad. Muchos otros artistas y figuras públicas también Copyright N han expresado su solidaridad con la actriz, denunciando la presión superíndice 3N medio ultica y la falta de privacidad que sufren las celebridades. La ola de apoyo que recibió superíndice 3 ANDE demostró superíndice 3 que la gente estaba cansada de los juicios y las críticas sin fundamento. Muchos usuarios de redes sociales compartieron sus propias experiencias de bullying y acoso, y agradecieron a ANDE por alzar la voz y defender sus derechos. Pero ¿qué copyright significa todo esto para el futuro de ANDE Eru Rafael? CU superíndice 3 mo afectará esta explosión superíndice 3N a su carrera y a su vida personal. Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que es claro es que ANDE ha tomado una decisión superíndice 3N valiente y arriesgada al hablar abiertamente sobre sus problemas.
Ha demostrado que no es tú dispuesta a ser una víctima de la presión superíndice 3N medio tica y que es tú, decidida a tomar el control de su propia narrativa. El futuro de Anderu Parrafoel es incierto, pero una cosa es segura, ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a las adversidades y de defender sus derechos. Su valentía y su honestidad la han convertido en un modelo a seguir para muchas personas, y su historia es una inspiración superíndice 3N para todos aquellos que luchan contra la presión superíndice 3N medio tica y la falta de privacidad. Y esto, amigos míos, es algo que debemos celebrar. Anderu Parrafoel es una mujer talentosa, inteligente y valiente que merece todo nuestro respeto y admiración superíndice 3N. Su historia es un recordatorio de que incluso las personas famosas y exitosas pueden sufrir por la presión superíndice 3N medio tica y que es importante ser comprensivos y respetuosos con los demás. Quizás esta explosión sea el catalizador que Ande necesitaba para reinventarse y encontrar su propia voz. Tal vez este proyecto secreto sea el trampolín que la impulse a alcanzar nuevas cotas de éxito y reconocimiento. O quizás simplemente este sea el comienzo de una nueva etapa en su vida, en la que pueda vivir con mayor libertad y autenticidad. En resumen, hoy hemos explorado la situación superíndice 3N de Anderu Parrafoel, la presión superíndice 3N a la que se ha visto sometida y su respuesta ante ella. Vimos cómo los rumores y la constante atención superíndice 3N medio tica la llevaron a un punto límite, y CU superíndice 3 decidió superíndice 3 alzar la voz y defender su verdad. También copyright N reflexionamos sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de un entorno respetuoso en la industria del entretenimiento. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Qué copyright piensan de la situación superíndice 3N de Anderu Parrafoel? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica es demasiado intensa? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, du copyright le like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho.